Hola, buenas noches a todos. Quiero invitarlos a que por favor se pongan de pie. Vamos a iniciar. A los hermanos que están en la parte de afuera, quienes están en los salones, quienes están en la cocina también, pueden pasar a sus lugares. Ya vamos a iniciar con nuestro servicio de mitad de semana. Vamos a disponernos a orar. Vamos a orar al Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Rey, por este día que nos das. Gracias por una oportunidad más, Señor, de poder venir a este lugar que has dispuesto, Señor, a reunirnos en tu nombre para glorificarte, para honrarte por medio de todo lo que nos das, para agradecerte, Señor, por lo bueno y maravilloso que eres, Señor, para con nosotros. Gracias por este tiempo, Señor, que nos das en esta noche, en medio de nuestra semana, Señor, en medio de las actividades, en medio del trabajo, del estudio, de los quehaceres, Señor. Tú nos permites hoy venir delante de ti a honrarte, Dios, a disfrutar de tu presencia, a disfrutar del compañerismo con nuestros hermanos. Y te rogamos, Señor, que te muevas por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en medio nuestro. Te rogamos también que por medio de tu palabra traigas a cada uno de nuestros corazones instrucción, enseñanza, que traigas, Señor, aliento a nuestros corazones, Señor, entendimiento, Señor, crecimiento en ti, en el conocimiento de tu verdad. Te pedimos, Señor, que seas tú moviéndote en medio de todas las actividades que vamos a hacer, Señor, en este lugar, y que todas ellas, Señor, lleven honra y gloria a tu nombre, Señor, porque solamente tú mereces recibir la alabanza, la adoración. Te rogamos por nuestros hermanos que vienen en camino, Señor, para que seas tú permitiéndoles también llegar, Señor, a este lugar con bien y disfrutar de este tiempo, este maravilloso tiempo en tu presencia, Señor. Quedamos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a que use sus palmas con este cántico. Dice: gracia sublime es. Es una gracia incomparable. Es un amor, una gracia que de verdad cuando meditamos en ella no tiene medida, no tiene dimensión, no tiene explicación aún, pero la podemos disfrutar, ¿sí? Y por medio de ella, por medio de su amor, tenemos esperanza en Él. Vamos a gozarnos en su presencia. Gracia sublime es. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy,
Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Sí, Señor, te adoramos, te exaltamos en esta noche por esa obra perfecta hecha en la cruz del Calvario, Señor, por esa obra de redención, entregándote por completo, Señor, por cada uno de nosotros, entregando hasta la última gota, Señor, de tu sangre en propiciación, Señor, por nuestro pecado, Señor. No teníamos nada que hacer, Señor, merecíamos la muerte por nuestra maldad, Señor, por nuestro pecado. Pero tú, Señor, tomaste nuestro lugar. Tomaste el lugar que merecíamos, Señor, en esa cruz, en esa vergonzosa cruz, Señor, esa difícil cruz. Te entregaste por cada uno de nosotros, Señor. Y no solamente te entregaste, Dios. La muerte no podía retenerte, Señor, porque eres santo, Señor. En ti no hay pecado. Y la muerte es para los pecadores, Señor, pero tú no eres pecador, Señor, eres santo. La muerte no podía retenerte. Por eso nuestro grito de victoria, Señor, en esta noche es que resucitaste al tercer día, Señor, y tienes la victoria sobre la muerte, tienes la victoria sobre el pecado, Señor, y hoy nos haces copartícipes, Señor, contigo sobre esa victoria, Dios. En tu gracia y en tu amor, Señor, nos justificas por medio de tu obra completa de redención en la cruz. Gracias te damos, Dios. No nos cansaremos de darte gracias, Señor. Nuestra vida no es suficiente, Señor, para entregarte y para corresponder, Señor, a tu amor. Pero ayúdanos, Señor, en lo mínimo, poder depositarnos por completo, Señor, en ofrenda a ti, por lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Glorifícate en medio de tu pueblo, Señor. Glorifícate y exáltate en medio de tu iglesia, Señor, este puñado de tu iglesia que te adoran esta noche y que disfruta de tu presencia, Señor, y que ruega que cada día más la llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús, Dios. Amén. Eterna luz. Por la humanidad te viniste a dar, tu vida entregaste por mi lugar. Grande es el amor de Cristo. Cada corazón su voz alzará, toda lengua hoy te declarará. Grande es el amor de Cristo. Dios, Dios de eterna luz, que tu gloria Cristo. Del amanecer al anochecer, en cada momento te seguiré.
sea exaltado. Vivo para tu gloria, para tu gloria. Dios de eterna luz, que tu gloria brille siempre. Cantará, cantará la creación, nombre sin igual, solo en él hay esperanza. Cantará, cantará mi corazón. Dios de eterna luz, que tu gloria brille siempre. Cantará, cantará la creación, nombre sin igual, solo en él hay esperanza. Cantará, cantará mi corazón. Y sé exaltado en todo Dios. Y vivo para tu gloria, para tu gloria. Vivo para tu gloria, para tu gloria. Sé exaltado en todo Dios. Vivo para tu gloria, para tu gloria. Amén. Vivimos para ti, Señor. Vivimos para tu gloria y que tu nombre sea exaltado, Señor, por medio de nuestras vidas, Señor. Que nuestras vidas sean un reflejo, Señor, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Que nuestras vidas reflejen, Señor, continuamente nuestro compromiso, Señor, contigo, de vivir conforme a tu palabra, Dios, conforme a tu evangelio, conforme a lo que pides de cada uno de nosotros, Señor. Que esa sea nuestra mejor forma de adoración, Dios. Nuestra obediencia a ti, Señor, sea nuestra mejor alabanza y adoración a tu nombre, Dios. Te rogamos, Señor, y te lo pedimos. Ayúdanos cada día, Dios, a tomar esa decisión, Señor, continua de seguir adelante, procurando en todo momento, Señor, tomar decisiones para honra y gloria de tu nombre, Señor. Decisiones centradas en tu palabra, decisiones pensadas en agradarte, Dios, y en agradarnos menos a nosotros, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Dios. Necesitamos poner nuestra mirada en ti, Señor, siempre, para adorarte, Señor, con todo lo que somos, en todo momento, en todo lugar donde nos encontramos. Eso queremos ser para ti, Señor. Una alabanza continua y una adoración continua a tu nombre. Eso queremos ser para ti. La honra sea para ti, Dios. Escribiste un libro con amor, cada palabra es para mí. En él prometes regresar por mí. Quiero estar
listo para ti. Quiero correr en tus pasos, en tu presencia disfrutar. Quiero beber de tus aguas y por siempre ahí estar. Y mi corazón anhela a tu lado siempre estar. Mi canción en el cielo quiero cantar, Dios, para ti. Al oír tu voz siento desmayar. Entra, hijo mío, ven a descansar. Lágrimas de gozo siento rodar. Es más de lo que pude soñar. Quiero correr en tus pasos, en tu presencia disfrutar. Quiero beber de tus aguas y por siempre ahí estar. Y mi corazón anhela a tu lado siempre estar. Mi canción en el cielo quiero cantar. Quiero correr en tus pastos, en tu presencia disfrutar. Quiero beber de tus aguas y por siempre ahí estar. Y mi corazón anhela a tu lado siempre estar. Mi canción en el cielo quiero cantar. Mi canción en el cielo quiero cantar. Mi canción en el cielo quiero cantar, Dios, para ti. Sí, Señor, queremos unir, Señor, nuestras voces a millares, Señor, de ángeles que hoy cantan delante de tu trono, que eres santo, 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 y que eres digno, Señor, de recibir toda honra y toda gloria, todo loor, Señor. Como parte, Señor, de tu creación, de tus hijos, de tu iglesia, de tu cuerpo, Señor, esta noche nos reunimos aquí en este lugar que has dispuesto para glorificarte, Señor, por medio de todo. Gracias por estos cánticos, Señor. Gracias por estos himnos, Señor, que nos regalas, con los cuales, Señor, gracias también por la música que nos das. Una forma, Señor, con la cual podemos confesar tu nombre, Señor, con nuestros labios, y podemos honrarte y glorificarte por medio de todo lo que nos has dado, Señor. Ese es nuestro cántico, Señor, de gratitud, porque cuando no había salida, Señor, cuando no había nada que hacer, Señor, tú fuiste el camino, la verdad y la vida que se puso delante de nosotros para darnos vida eterna, Señor, en ti, en tu obra, en tu sacrificio, por tu amor, Señor, por tu gracia. Ahora te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra también y por medio de todas las actividades, Señor, que hagamos en este lugar, seas tú moviéndote, Señor, de una manera maravillosa en cada uno de nuestros corazones. Sabemos que tienes algo preparado para cada uno de nosotros. Sabemos que no es casualidad, Señor, que estemos aquí. Y creemos, Señor, que por medio de tu palabra y tu Espíritu, Señor, vas a hablar a cada uno de nuestros corazones y nos vas a llevar cada día más, Señor, a la perfección en tu obra, Señor, que has iniciado en nuestros corazones. Ayúdanos a atender, Señor, con prontitud esta noche tu palabra, a verte, Señor, por medio de ella, Dios. Que tu mensaje sea un mensaje claro, Señor, que hables a cada uno de nuestros corazones, que traigas instrucción, Señor, a nuestra vida, Señor,
y que cada día nos llenes más de tu palabra, Señor, y de tu espíritu. Ayúdanos a aferrarnos, Señor, a tu verdad, a toda esa maravillosa palabra que has dejado escrita para vivir conforme a esos estatutos y mandamientos que hay en ella, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti y ayúdanos a vernos por medio de tu palabra como un espejo, Señor. Que sean tus palabras guiando nuestros pasos a cada momento, Señor, en nuestro diario vivir. No queremos ser solamente oidores, Señor, como dice Santiago, sino hacedores de tu palabra, Señor, para testificar de tu verdad aún con nuestros hechos, para testificar de tu verdad, Señor, conforme nos confortamos a diario. Te pedimos que seas tú dirigiéndonos en todo y quedamos aquí en este lugar disfrutando de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, ¿se pueden sentar? Y vamos a iniciar. Echamos una limpiadita ahí. Echamos una limpiadita. Hola, buenas noches. Hola, hola, sonido. Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén bien. Bueno, hoy continuamos con nuestro estudio. ¿Suena raro? ¿Suena feo? Hola. Suena por allá atrás. Hola, hola, sí. Hola, sí, hola. 1, 2, 3, 4. Bueno, hoy continuamos con el estudio de Juan. Estamos en el capítulo 14. Y en esta noche seguirá uno de los ancianos. Diego Montes va a estar ahí a cargo de la porción que sigue el día de hoy. Son 3 versos nada más, ya él les dirá exactamente cuáles. Y bueno, esperemos que Dios nos hable igual en esta noche. Antes de estudiar, quería recordar un par de cosas. Mañana tenemos reunión para hombres, 7 de la noche. Recuerden que estamos aquí los jueves estudiando la palabra de Dios y hemos iniciado una travesía en este tema de los principios de ministerio, y es un desafío para nosotros como hombres, así que les invitamos mañana a las 7 de la noche aquí en la iglesia. El viernes no tenemos instituto bíblico, sino ya la próxima semana para los que están participando en este espacio, y el sábado tenemos nuestra cena judía 5 de la tarde. Recuerden que la cena judía es una representación de la última cena de Jesús con sus discípulos. No es una fiesta que estemos celebrando, que la tengamos que imponer o algo así, es solo una recreación de ese momento, y creo que va a ser muy interesante para nosotros así entender algunos pasajes con un poco más de claridad. Así que les esperamos, y hay algunas recomendaciones. Por favor, si usted va a asistir a la cena judía y tiene una colchoneta de esas de hacer ejercicio, ¿sí? la personal, o un cojín, cualquiera de las dos, o las dos, por favor traerlo. Vamos a estar bastante ahí acostaditos o sentados en el suelo, y pues necesitamos colchonetas. Si no tiene colchoneta, pues no hay ningún problema, aquí trataremos de prestarle una, pero si la tiene, mucho mejor. Para las personas que tal vez se les dificulta por cuestiones de salud permanecer sentada en el suelo, no hay ningún problema, ¿sí? Van a haber algunas sillas disponibles para ese tipo de casos, así que no puede preocuparse, pues, y que no sea un impedimento el estar sentado en el suelo por mucho tiempo. Así que estaremos tratando de servirle para que esté lo más cómodo posible ese día. Y si puede traer ropa cómoda, si pueden ir en sandalias o chancletas, no hay ningún problema, mejor para nosotros, ¿sí? Ya ese día nos entenderá, así que no hay ningún problema, ¿no? Bueno, esas son las recomendaciones para el próximo sábado. Y bueno, darle paso a Dieguito para que comparta con nosotros la palabra y pueda abrir su Biblia en Juan capítulo 14. Es 13, ¿no? Es 13. Es 13. No es Juan 14, es 13. Hola a todos, buenas noches de nuevo. Si de pronto se me sale de pronto se me va la voz, se me sale un gallito, es porque
con el canto ya estoy cansado, ¿no? No, mentira, no me molestando. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias, por favor, o prendan sus Biblias en Juan 13, versos 36 en adelante. Y vamos a enfocarnos en Juan 13, 36 al 38. ¿Sí? No sé ustedes, pero yo en esto que llevamos aquí adelante en el Evangelio según Juan, ha sido un recorrido bien interesante a la luz de la palabra, ver cómo Juan detallaba muchos encuentros íntimos de sus discípulos con el Señor Jesús. Podemos ver a la luz del Evangelio de Juan el corazón del Señor, un corazón amoroso, un corazón siempre de rabí, ¿no? De maestro, que llevaba siempre a sus discípulos a seguirle de una manera que le agradara al Señor. Veíamos cómo en todo momento el Señor Jesús les decía a sus discípulos que Él no estaba aquí en la tierra para hacer su voluntad, ¿no? Sino para hacer la voluntad de su Padre, ¿no? Del Señor Dios. Y saben que venimos desarrollando todos estos estudios sobre estos pasajes con nuestro pastor y ha sido bien apasionante confrontarnos con el Señor y ver cómo cada día nos lleva a crecer y a conocerlo cada día más, ¿no? En el capítulo 13 pasa algo bien importante que no quiero dejar que pasemos por alto. Creo que así también lo vimos en su momento. A manera de introducción, saben que este capítulo 3 inicia con algo que es conocido como el discurso del aposento alto, ¿sí? Es como el sermón o el discurso del aposento alto. Y saben que este es un tiempo en donde a partir del capítulo 3 es un tiempo íntimo con sus discípulos, ¿sí? Es un tiempo maravilloso que Jesús pasa con sus discípulos y en ese tiempo, desde el capítulo 13 al 17 empieza a detallar muchas cosas, muchas enseñanzas que hablan acerca de la relación y de la intimidad, acerca de la comunión que debían de tener sus discípulos con Jesús y el pensamiento que debían tener también sus discípulos acerca de lo que iba a pasar en los capítulos posteriores, ¿no? Que era que se iba a entregar por nosotros. Saben que me encanta cómo Juan inicia este capítulo 13, cómo el Señor, cómo el Espíritu Santo lleva a Juan a escribir estas palabras. Mira el versículo 1 del 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y saben que destacando sobre todo el amor del Señor por sus discípulos, me gusta mucho esa frase al final, los amó hasta el fin. Y me encanta porque creo que todo cristiano debe sentirse muy amado por el Señor, con esta misma connotación y con esa misma certeza que Juan lo dice ahí en ese versículo 1, ¿no? Él nos ama, Él nos amó, Él nos va a amar hasta el fin, ¿no? Esa es la promesa que tenemos por medio de su palabra, que Él nos amó, ¿no? Se entregó por nosotros. Él nos ama en este momento. ¿Quién no se siente amado por el Señor ahora? Ninguno, ¿no? Todos nos sentimos amados por el Señor y Él nos amará hasta el fin. Esa es la certeza que tenemos en cada uno de nuestros corazones. Y saben que en adelante del capítulo 13 hemos visto todo un ejemplo de amor y de servicio cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿no? Y es algo para darnos ejemplo de servicio a nosotros, ¿no? El maestro, el rabí, ¿sí? No sé ustedes, pero yo quisiera adentrarme un poco en ese tiempo, ¿no? En esa temporada en donde Jesús estaba acá en el mundo, en ese contexto cultural. Saben que el maestro, el rabí, era alguien súper importante para sus discípulos y aún más el Señor Jesús, Dios hecho hombre. Pero ¿saben qué hace Él? Le lava los pies a sus discípulos, ¿no? Cuando lo estudiábamos con Lucho, veíamos la gran connotación del servicio, ¿no? de el ejemplo del servicio y humildad que estaba dando Jesús a sus discípulos.
Uy, gracias. En amor, ¿no? Sí, de verdad que es bastante interesante recibir esto de parte del Señor y ver cómo el Señor nos da ese ejemplo, ¿no? Y saben que si el orgullo y la autosuficiencia nos impide humillarnos a servirnos mutuamente, deberíamos recordar que ninguno de nosotros es mayor a nuestro Señor, ¿sí? Ninguno de nosotros es mayor a nuestro Señor. Y a veces nos creemos más que Él, ¿no? Porque no queremos servirnos, no queremos disfrutar de ese ejemplo de servicio, de amor que el Señor nos ha dejado por medio de su palabra. Ahí también vimos algo bien interesante, y es que Jesús le demostró amor aún a quien lo iba a entregar, a Judas. También lo revisamos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y yo no sé ustedes, pero me confronta mucho esta pregunta, y es que si servirías de manera humilde a un hombre que está a punto de entregarte por dinero, ¿harías lo que Jesús hizo en ese momento? ¿Servirías de una manera humilde a alguien que te va a entregar por dinero? ¿A alguien que te va a entregar a muerte por dinero? ¿No? Pero aquí está Jesús mostrándonos ese amor inigualable, ese amor que solamente podemos disfrutar de Él, ¿no? Debemos tomar ejemplo de Jesús en todo. Esa es nuestra meta. Que Él sea formado en nosotros mediante la obra que Dios ha iniciado y perfeccionará hasta el fin. La palabra dice que cuando Él viene a nuestras vidas, que cuando Él viene a nuestros corazones, Él inicia una obra en nuestros corazones. Y tenemos que rogarle y pedirle al Señor todo el tiempo que esa obra que ha iniciado cada día, conforme a su palabra, conforme a lo que nos sucede, a las pruebas, ¿no? Podamos ser refinados cada día más, ¿sí? Que esa obra se perfeccione en nosotros hasta el fin, porque eso es lo que ha prometido, ¿sí? Estudiamos también cuando nuestro Señor, en el verso 21 en adelante, predice la traición de Judas. Y dice: angustiado, que revela el corazón de Judas y su intención. Judas, quien no recibió ese amor que el Señor le mostró, sino que se inclinó hacia su pecado, tanto que la palabra dice que Satanás entró en él, ¿no? En los versos paralelos de los evangelios, ¿sí? Judas no quiso recibir el amor del Señor, expresado aún a pesar de su corazón, a pesar de que conocía su corazón y de que iba a pecar de esa manera frente al Señor. Pero se enfocó más en él, en su pecado, y siguió adelante. También meditamos en el maravilloso mandamiento nuevo, ¿no? A partir del verso 34, 2 versos antes del que nos concierne hoy. Y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Maravilloso, ¿no? Jesús viene demostrando de manera práctica su amor y les pide a sus discípulos, nos pide a nosotros, ¿no? Como sus siervos, como sus discípulos, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y saben que es un estándar bastante alto, ¿no? ¿No? Él ya nos pedía que nos amáramos, pero ahora el mandamiento nuevo es amarnos como Él nos ha amado, entregarnos el uno por el otro como Él se ha entregado por nosotros, ¿no? Pero esa es la prueba ante el mundo de que somos sus discípulos, ¿no? Que somos sus seguidores. Y a veces parece lo contrario, ¿no? A veces parece que no pensamos en amarnos como Cristo nos amó, sino amarnos de cualquier manera, por nuestra carne, ¿no? Por nuestra falibilidad, por nuestra falla continua, nuestro pecado. Pero el Señor nos exhorta hoy, esta noche, por medio de este libro precioso, a amarnos como Él nos ha amado, ¿sí? Qué confrontante y qué gran reto debe ser para nosotros todo el tiempo procurar amar como Jesús y pedirle al Señor de manera intencional que nos ayude a hacerlo. No sé si esto hace parte de sus motivos de oración, o no sé si sus motivos de oración son solamente pedirle al Señor, ¿no? A veces cuando revisamos nuestras oraciones nos las pasamos es pidiendo cosas aquí, lo que vemos, ¿no? Del mundo,
pero no procuramos pedirle al Señor que por medio de su palabra y por medio de su obra, por medio de su amor, nos ayude a con todo lo que somos reflejarlo a Él, ¿no? En nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todo lugar. Yo creo que es sano, ¿no? Es un buen aspecto a revisar para que lo pongamos en oración continua al Señor, que Él nos ayude a amarnos como Él nos ha amado, no amarnos de cualquier manera, como Él nos ha amado, ¿sí? Entonces con esta introducción quiero que entremos ahí en los versos 36, 37 y 38, en donde ya vemos que Jesús anuncia la negación de Pedro. Y quiero que lo leamos ahora. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Bien conocido, ¿no? Vamos a orar al Señor y pidámosle que nos hable por medio de su palabra. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por este momento. Gracias porque tenemos la libertad, Señor, de poder abrir, Señor, de poder compartir tu palabra en este lugar. Señor, privilegio que no tienen algunas personas hoy en el mundo, Señor. Pero nosotros gozamos de este privilegio y queremos aprovecharlo, Señor. Queremos pedirte que por medio de la meditación en tu palabra hables a cada uno de nuestros corazones, Señor. Te rogamos que traigas ánimo a nuestras vidas, Señor, que nos ayudes a crecer en el conocimiento de tu verdad, Señor, y que por medio de estos versos, Señor, que tienes preparados para nosotros, podamos aferrarnos cada día más a ti, Señor, a tu palabra, y procurar, Señor, pedirte todo el tiempo que nos llenes más de tu Espíritu Santo, Señor, para vivir conforme a tu verdad. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a revisar varios aspectos que están en estos 3 versos, ¿sí? Varios aspectos que vemos en la vida de Pedro y saben que también revelan nuestros corazones, ¿sí? Y la necesidad que tenemos siempre de depender de Cristo y no de depender de nosotros mismos. Vamos a revisar algunas cosas, ¿no? La experiencia de Pedro nos representa a nosotros completamente. ¿Y cómo nos representa? Ya en algún momento hemos estudiado o conocemos de alguna manera cuál es el carácter de Pedro, ¿no? Un carácter impulsivo, ¿sí? Alguien que era muy impulsivo, acelerado, algo impaciente, ¿no? Era el primero en preguntar, ¿sí? Lo hemos visto a través del estudio de Juan y a través de los otros evangelios que Pedro era una chispita, ¿no? Era como el que lideraba allí a todos los discípulos y estaba muy pendiente de lo que el Señor necesitara, de lo que el Señor decía, para de alguna manera preguntar, ¿no? Eso lo vamos a empezar a ver aquí también. ¿Saben? Pedro empieza a preguntar al Señor. Pero es interesante ver estos 3 versos porque parece que estuvieran aislados de lo que se viene desarrollando a través del texto del capítulo 13. ¿Por qué parece que estuviera aislado? Porque el Señor en el 34 y en el 35 está hablando de un mandamiento nuevo, ¿no? De amarnos, del amor, ¿sí? De vivir, de reflejar ese amor, porque es de esa manera como los demás, como el mundo nos va a ver, nos va a notar. Pero Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? ¿Sí? Y saben que si vamos al verso 33, 3 versículos antes, vemos la causa del por qué Pedro está preguntando esto, ¿no? Está preguntando esto porque en el 33, mira lo que dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Sí? Entonces, hay algo bien particular aquí con esta pregunta de Pedro, y es que no está preguntando acerca del amor, ¿no? Vemos que directamente no está preguntando acerca de lo que el Señor les estaba mostrando como ese mandamiento nuevo, algo preponderante, algo importante en esa intervención del Señor. Pero Pedro
lo estaba obviando un poco, ¿no? Parece que no existiera esa relación entre estos pasajes del amor y el mandamiento nuevo que el Señor está hablando aquí. Es posible que Pedro se hubiese quedado con esa intriga que tenía el verso 33, ¿no? Bueno, Señor, ¿cómo así que no podemos seguirte? ¿A dónde vas? Nosotros somos tus discípulos, ¿sí? Tenemos que ir a todo lugar contigo. Llevamos 3 años contigo, ¿sí? Hemos estado en todo contigo y tú ahorita nos dices que no podemos ir contigo donde vas, ¿sí? Posiblemente ese era el pensamiento, esa era la intriga que tenía Pedro en su corazón sobre lo que el Señor les estaba diciendo. Sabes que no lo sabemos, pero es posible que Pedro hubiese pasado por alto muy ligeramente los 2 versos anteriores de la expresión del Señor con un nuevo mandamiento para reflejar que son sus discípulos. Es probable que lo haya pasado por arriba, ¿no? Que no les haya prestado atención. Pero en lo personal yo creo que lo que está haciendo Pedro, metiéndome un poco en la escena, creo que Pedro está hablando acerca también del amor. Está queriendo reflejar, o está queriendo de alguna manera en su intervención mostrarle al Señor amor. Esto porque es lo que realmente la palabra quiere, ¿no? Confrontarnos con lo que realmente creemos de nuestro Señor, ¿sí? De verdad que sí. Y sabe que era muy confuso para los discípulos en medio de su idea preconcebida acerca del Mesías y acerca del Rey. Porque, por ejemplo, ¿cómo era posible que el Rey, el Mesías, pudiera lavarles sus pies? Tenían un concepto terrenal de Jesús, ¿no? Lo veían como el resto de maestros, como alguien a quien seguir, un iluminado, ¿no? La persona que sobresale de todas y a quien tenemos que proteger, a quien tenemos que cuidar. Y es la forma como está procediendo aquí también Pedro, ¿sí? Pero están viendo a un Jesús que les demuestra su amor lavando sus pies, ¿sí? Según su concepto, eso era algo inapropiado para un Mesías, ¿no? También lo vemos cuando Jesús se le acerca a Pedro y le quiere lavar sus pies. Pedro le dice, de ninguna manera. Era por eso, o sea, tenían un concepto errado, terrenal, del Mesías, ¿sí? Tenían un concepto errado del Rey que estaban recibiendo. Y aun cuando el Señor anunciaba la necesidad de entregar su vida y morir, los discípulos no entendían la necesidad de la muerte. Un Mesías muerto, ¿cómo iba a reinar? ¿Sí? Había varios conceptos que no cuadraban en esto que el Señor les estaba mostrando. ¿Sí? El Señor les decía que iba a morir por ellos. En varias ocasiones Él les dijo en varias ocasiones, pero eso era algo contrario a lo que podían pensar referente al Mesías y al Rey. Los súbditos eran quienes entregaban y daban su vida por el Rey. En ese contexto de los reyes, en ese contexto de quienes tenían un poderío delante de los hombres, era normal que tuviesen un ejército que diera su vida por esos reyes, que tuviesen muchas personas que pudiesen cuidarlos y dar su vida por ellos. Y los discípulos pensaban que iba a ser igual. Pedro pensaba que iba a ser igual. ¿Sí? Y lo vimos, ¿no? Le dijo, mi vida pondré por ti. ¿Sí? Él pensaba que podía hacerlo, ¿no? De una manera natural, que podía amar al Señor de una manera natural. ¿Sí? Ahí es donde vemos el primer punto que debemos de revisar, y la confianza desmedida en nosotros mismos, la sobrevaloración que tenía Pedro. ¿Sí? Una confianza desmedida en sus capacidades, una confianza desmedida en lo que él creía que tenía o para lo que creía que estaba preparado. ¿Sí? En este punto podemos ver un Pedro con un concepto equivocado de sí mismo. No se conocía a sí mismo. Tenía una confianza desproporcionada y desmedida en él mismo. ¿Sí? Y saben, a veces parece, Pedro nos retrata muy bien,
¿Saben? Porque de verdad que a veces tenemos una confianza tan desmedida en nuestras propias capacidades. Y creemos que con esa confianza que tenemos en nosotros mismos podemos venir delante del Señor y decirle: Señor, úsame, ¿no? ¿Qué sería de ti sin mí? Tremendo, ¿no? Porque a veces creemos que con nuestras buenas intenciones podemos agradar al Señor. Pero las buenas intenciones no son suficientes para agradar al Señor. ¿Tú crees que Pedro lo que estaba diciendo aquí en estos 3 versos estaba mal? Si tú lo ves de una manera intencional, qué buena intención tiene Pedro. Sí. Pero Pedro lo estaba haciendo de una manera confiada en él, ¿no? Lo estaba haciendo de una manera donde él creía más en sus capacidades y en lo que podía hacer, pero el Señor le dice: hey, momento, no es tan así, ¿sí? Parece que Pedro no ha leído a Pablo. No, mentiras, no es. En ese momento no podía leerlo, claro que no. Pero nosotros sí, podemos ir a 2 de Corintios 12:10, ¿no? 2 de Corintios 12:10, y mira lo que dice esta maravillosa carta de Pablo en 2 de Corintios, 2 de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso dice Pablo, ¿no? Era un chiste, ¿no? Pedro no podía leer todavía a Pablo, pero nosotros sí, ¿sí? Y no podemos basar nuestra confianza en el Señor con lo que tenemos, con lo que creemos que tenemos. Somos débiles. Parece que Pedro nunca lo tuvo en cuenta allí, sino que solamente pensó de una manera impulsiva, creyendo que tenía lo necesario para poder poner su vida por el Señor. ¿Sí? Examinemos bien los versos, ¿no? Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Pedro inicia tratándole como Señor, con respeto, ¿sí? Hemos revisado en algún momento también el concepto del Señor, ¿no? Le decimos a Jesús, a Dios, en nuestras oraciones, en todo momento le decimos Señor, Señor, Señor. Pero ¿sabes cuál es la connotación? ¿Cuál es la connotación de decirle Señor a Dios? ¿De verdad es tu Señor? Entonces aquí, ¿de verdad Jesús es Señor de Pedro? Porque parece que Pedro está intentando preguntarle para que Jesús cambie lo que él le está diciendo. ¿Sí? La verdad es que Pedro nos ilustra muy bien a nosotros, ¿sí? Somos impacientes, buscamos lo que queremos, muchas veces no esperamos la dirección de Dios, tomamos todo con ligereza y con prontitud, pero nos referimos a Dios como nuestro Señor, sin tener en cuenta lo que implica vivir perfectamente en ese calificativo, ¿no? A veces hacemos lo que queremos, pero muchas gracias, Señor, por lo que me has dado. ¿Sí? Y no le hemos preguntado al Señor si era lo que quería de nuestras decisiones. ¿Ah? Y vemos allí en Lucas 6:46 que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No hacen lo que yo digo y me llaman Señor, Señor. Eso hacemos nosotros. Pero vemos aquí también sus discípulos de carne y hueso, ¿no? Como nosotros, como tú y como yo. Saben que por medio de los versos también podemos ver las buenas intenciones de Pedro. ¿Recuerdan el significado del discípulo y del cómo físicamente se respondía al llamado del Señor? ¿Recuerdan el significado del discípulo en ese contexto de la iglesia primitiva, en ese contexto de los discípulos de Jesús en la tierra? Cuando el Señor los llamó, los llevó por completo. Dejen todo, vengan conmigo. En este momento
Los discípulos llevaban aproximadamente 3 años con Jesús. 3 años conociendo a Jesús y yendo para todo lugar con Jesús, disfrutando de Él, ¿no? De sus enseñanzas, conociéndole. ¿Sí? Alrededor de esos 3 años estaban con Jesús y iban para todo lado con su maestro, ¿no? Él, con su rabí. Querían seguirle a todo lugar. Pero la pregunta de Pedro, con este enfoque, ¿no? Del concepto del discípulo, como ellos eran sus discípulos y debían estar con Él a todo lugar, cuando Jesús en el verso 33 les dice que no pueden estar con ellos, que no van a poder estar ellos con Él en ese momento. Probablemente muchas de las preguntas que ellos se hacían en sus mentes era: ¿acaso Jesús dudaba de la lealtad y del compromiso de sus discípulos? Probablemente Pedro decía: ¿acaso mi Señor duda de mi lealtad, de mi compromiso contigo? ¿Acaso Jesús desconfiaba de la valentía de Pedro para acompañarle o de sus discípulos para acompañarle? ¿Sí? ¿O será que nos está dejando fuera de sus planes? ¿No? No sabemos cuál era realmente la causa del pensamiento en el corazón de Pedro y sus discípulos. De pronto causaba mucho desconcierto que Jesús le dijera dónde Él iba a ir y ellos no podían estar. Porque ellos no podían seguirle, porque es preciso pensar que los discípulos no comprendían lo que Jesús les estaba diciendo y a dónde iría, que iría su muerte. ¿Sí? Quería entregar su cuerpo, iría a entregar su sangre porque era necesario. Pero Pedro quería entregarse antes por Jesús que Jesús por todos. Terrible, ¿no? Jesús viene aquí a la tierra para entregarse por todos nosotros, por amor, por gracia. Pero vemos aquí a Pedro en su capacidad, creyendo que estaba listo, que tenía todo lo que se requería, a entregarse por Jesús. ¿Sí? Pedro tenía buenas intenciones, pero estaba ignorando lo que el Señor quería decirle o lo que para que fuese diferente, ¿no? ¿Cuántas veces con buenas intenciones hacemos o queremos hacer lo que el Señor no nos ha llamado a hacer? Porque creemos que estamos listos o porque creemos que ya es el momento. ¿Cuántas veces, movidos por nuestras emociones o por lo que creemos que tenemos, procuramos o queremos hacer algo en nuestras propias fuerzas para Dios? ¿Se lo ha preguntado? Eso estaba queriendo hacer Pedro aquí. ¿Sí? Pedro, de alguna manera, quería, movido con sus capacidades, movido con sus emociones, movido con su carne, hacer algo por Jesús que Jesús no le estaba pidiendo. ¿Sí? Jesús no le estaba pidiendo que se entregara por él, que muriera por él. No estaba preparado para hacerlo. ¿Sí? En ocasiones hacemos eso, ¿no? En ocasiones solamente nos justificamos con nuestras buenas intenciones y dejamos a un lado la dependencia, la obediencia de nuestro Señor para hacer lo que queremos, ¿no? Pero no es así, ¿no? Es importante tener buenas intenciones. Lo llamamos a ser intencionales, ¿sí? Pero el Señor nos está enseñando que esa intencionalidad tiene que venir con un llamado a la obediencia, ¿sí? No basta solamente con tener buenas intenciones, no basta solamente con ser intencionales, basta con tener intencionalidad, pero responder a un llamado que el Señor nos hace, ¿sí? A un llamado que Él nos hace y nos guía para poder hacer algo para Él, ¿no? Un servicio para Él. Obedecer a nuestro Señor es más importante, ¿sí? Obedecer a nuestro Señor es lo principal. Y saben que mire, ahí siguiendo adelante dice, mas me seguirás después, como va terminando el verso 36. El Señor en su amor no deja a Pedro sin esperanza, ¿no? Es la respuesta que le da, que viene consigo con una frase esperanzadora de un reencuentro con Pedro, ¿no? No le dice únicamente, no, es que no me vas a poder seguir, ¿no? Le está diciendo, mas me seguirás después. Pero no era suficiente para Pedro. En lo personal creo que el Señor
el Señor Jesús aquí estaba profetizando sobre Pedro de las siguientes maneras. El Señor sabía que Pedro tenía una posición de autosuficiencia y que iba a caer. El Señor sabía que iba a caer, el Señor sabía que iba a negarle, pero también sabía que se iba a restaurar y que por medio de la prueba iba a ser fortalecido, forjando fuertes convicciones para llevar su verdad a su iglesia, no por el poder de Pedro, ¿no?, sino por el poder del Espíritu de Dios actuando por medio de Pedro para edificación de su iglesia, ¿sí? Ese es el primer punto que puedo ver aquí cuando dice, más me seguirás después. Porque si vemos en adelante, después de lo que sucedió, de la negación de Pedro, vemos a un Pedro restaurado, vemos a un Pedro fortalecido en el Señor, a un Pedro maduro, que es el que también evidenciamos en las cartas, que evidenciamos en los hechos, ¿sí? Pero hay un segundo aspecto en el cual Dios, el Señor Jesús, estaba profetizándole a Pedro. Y era que también aquí estaba diciendo de qué manera Pedro iba a tener la capacidad de seguirle y Pedro iba a poder entregar su vida por el Señor. Y no solamente Pedro, porque en los paralelos de los evangelios, estas palabras, como les digo, probablemente Pedro lo que estaba era representando a todos sus discípulos. Entonces estas palabras iban para todos sus discípulos, iban a tener en algún momento la capacidad por medio del Espíritu Santo para entregarse por completo a Él. Y eso fue lo que sucedió, ¿no? Se entregaron completamente por la verdad. Pero Pedro, en lo particular, entregó su vida, y cuenta la historia que Pedro murió crucificado también, ¿no? Entregó su vida por el Señor, pero en este momento no estaba preparado. El Señor, en su gracia y en su misericordia, le permitió tener la capacidad para que en un determinado momento, cuando ya era maduro, cuando ya estaba capacitado, cuando el Espíritu podía guiarle, entregar su vida por Él. Pero Pedro sintió en su muerte no morir igual a su Señor, ¿no? Murió en una cruz boca abajo, ¿no? Eso dice la historia, ¿sí? Creo que cuando el Señor le dice, más me seguirás después, se está refiriendo a eso, ¿sí? Y qué impresionante pensar que estos hombres y estas mujeres como usted y como yo, por el poder del Espíritu Santo, al entregar sus vidas completas a Él, en servicio a Él, entregaron sus vidas por el Señor, ¿no? Por la verdad que nosotros podemos disfrutar esta noche. Es bastante impresionante, ¿no? Pensar cómo el Señor usó esas vidas para glorificar su nombre y para traernos esta verdad y edificarnos por medio de ella, ¿sí? El verso 37, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y saben que Pedro sigue sin entender por qué no puede seguirle. Y vuelve a replicarle al Señor y a darle a entender, Señor, ten en cuenta que estaremos aquí por ti y no queremos volver atrás. Estoy dispuesto a todo. Repito, el problema no son las intenciones, porque las intenciones y los deseos de Pedro son buenos. La lealtad de Pedro es buena, ¿no? Interpretando que son buenas. El problema es que Pedro desconocía la debilidad de su propio corazón. Pedro desconocía que no estaba preparado, ¿sí? La confianza de Pedro y la profecía del Señor, a un Pedro le llamó nuevamente y le dijo, Señor. La respuesta del Señor no acalló la determinación que tenía Pedro y que confiaba en él como su discípulo. Y le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida daré por ti. Y si bien es cierto que él entregó su vida, pero en ese momento no estaba preparado para entregar su vida por él. Y hay algo en lo cual debemos de meditar y revisar aquí en este verso, y es que muy probablemente la respuesta de Pedro hace parte de una respuesta emocional hacia lo que Jesús le estaba llevando, ¿sí? Y a veces nos dejamos guiar tanto por nuestras emociones que creemos que eso es suficiente para poder corresponder a lo que el Señor nos requiere, ¿sí?
lo que el Señor nos pregunta o lo que el Señor nos llama. ¿Sí? Y está bien, ¿no? Todo el tema de las emociones, porque somos seres humanos, el Señor nos ha dotado con ellas, es lo que nos hace diferentes a los robots, lo que nos hace diferentes a todo esto, ¿no? A las máquinas. Pero basar nuestra vida y basar nuestra relación con el Señor en nuestras emociones, estamos viendo aquí que no es algo positivo, ¿no? Y es interesante todo este tema de las emociones, y es algo que abarca muchos aspectos de nuestra vida, y es algo que incluso en lo cual la iglesia moderna empieza a volverse muy fuerte, ¿no? Porque vemos ahorita a una iglesia muy, muy emocional, ¿no? En donde sus discursos, en donde todas las actividades alrededor de la iglesia, de los cultos, tocan solamente nuestras emociones, no nos mueven emocionalmente, ¿sí? Pero no nos llevan a que esas emociones estén sujetas a la convicción que deberíamos de tener en la verdad, en la palabra, ¿no? Y no quiero entrar mucho en ello porque como les digo, es algo muy, muy, muy extenso. Pero el Señor no quiere que tú y yo hacemos nuestra relación con Él o nuestra respuesta a su llamado por medio de nuestras emociones. Nuestras emociones tienen que ser controladas por la palabra, por el conocimiento que tenemos de la verdad de Cristo. Nuestras emociones tienen que estar sujetas a ese conocimiento de su verdad. ¿Sí? Entonces, vemos en este punto probablemente una respuesta emocional de Pedro, ¿no? Una respuesta eufórica. Y me reflejo mucho en Pedro en ese momento, porque en ocasiones, y yo sé que ustedes también, porque los seres humanos en algunos momentos, por la euforia que pueda ocasionar algo alrededor de nosotros, sentimos una emoción muy fuerte. A veces le decimos cosas al Señor que no sabemos si estamos preparados para cumplirle, ¿no? A veces nos comprometemos con el Señor, pero es algo meramente emocional, algo que es efímero, que es fugaz, ¿sí? Y eso es lo que el Señor nos exhorta en esta noche y nos dice: no podemos basar nuestra relación con Él con las emociones. No podemos ser emocionales delante del Señor. Esas emociones tienen que ser controladas, tienen que estar sujetas por medio del conocimiento de la verdad, ¿sí? Por medio del conocimiento de su palabra, ¿sí? Pedro aún no estaba listo para seguir a Cristo. Cristo primero debe hacer su obra por él en la cruz, en una cruz amarga, en una cruz difícil. Debe hacer su obra también en Pedro por medio de la restauración, por medio de lo que iba a pasar en Galilea, por medio de lo que iba a pasar en Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Debía pasar todo esto antes de que el apóstol Pedro, impaciente, pudiera entregar su vida por Jesús, pudiera estar capacitado para seguir a Jesús, ¿sí? Así los cristianos que están impacientes por emprender cualquier trabajo, cualquier servicio o por ocupar cualquier posición, pueden aprender a no preocuparse con impaciencia de que sus oraciones no sean respondidas de inmediato. A veces queremos servir al Señor y le rogamos: Señor, por favor, úsame, Dios. Estoy dispuesto para que me uses, Señor. Yo quiero que me uses. Y seguimos impacientemente. Queremos que el Señor nos responda de inmediato, ¿no? Y nos muestre el lugar donde vamos a poder servirle. Pero muy seguramente el Señor te quiere llevar por un camino al cual llevó a Pedro también, ¿no? Un camino de dependencia a Él, un camino donde probablemente también vas a tropezar, pero donde vas a tropezar y te vas a levantar más fuerte porque estás con Él, porque Él te está guiando a ello. El Señor sabía que Pedro lo iba a negar, y el Señor en amor no lo confronta fuertemente. El Señor en esos 3 versos podía haber hecho lo mismo que hizo con Pedro cuando Pedro le estaba conveniendo de que no entregara su vida. Apártate de mí, Satanás. Algo fuerte. Pero esos 3 versos hablan
del amor práctico que Jesús estaba modelando a sus discípulos desde ese verso 13. ¿Sí? Lo está llevando en amor, un amor que es paciente, un amor que comprende la carnalidad de Pedro, ¿sí? La impaciencia de Pedro, el que es impulsivo, ¿no? De su carácter. Wow, es interesante, es súper interesante ver cómo el Señor en amor lo va llevando a entender que no puede hacer nada por medio de sus capacidades. Y mira lo que dice el 38, Jesús le respondió. Y yo creo que esa respuesta en forma de pregunta es una respuesta como aterradora de Jesús. ¿Tu vida pondrás por mí? ¿Estás seguro, Pedro, que tu vida entregarás por mí? ¿Estás seguro? Sí. De cierto te digo, Pedro, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Jesús le respondió con una pregunta, ¿de verdad entregarías tu vida por mí? Jesús le advirtió a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo. ¿Sí? Jesús lo había pedido para zarandearlo. Satanás había pedido para zarandearlo. Pero Jesús había pedido a Dios que lo fortaleciera, que su fe no desmayara, ¿no? Sino que mantuviera firme, sino que aún hasta su muerte pudiera seguirle. En la vida cristiana tenemos muchas oposiciones y Satanás tratará de hacernos caer de nuestra fe. Pero debemos estar firmes en nuestras convicciones, atentos a las palabras, a la palabra de Dios, que es la que nos edifica y nos prepara para toda buena obra, y mantener nuestra relación con el Espíritu Santo. De esta forma, el Señor nos sostendrá en medio de cualquier dificultad. Lo vemos a través de los versos paralelos, ¿no? Y yo quiero invitarlo a que usted en casa también pueda leer estos mismos 3 versos, pero los pueda ver en los versos paralelos de los demás evangelios. En Marcos 14, 26 al 31, en Mateo 26, del 30 al 35, y en Lucas 22, del 31 al 34. Y puedan ver cómo desde las diferentes perspectivas de los escritores de los evangelios, vemos ese detalle de la negación de Pedro, ¿no? Y es interesante que aparecen los 4 evangelios, o sea que no es algo que debamos pasar por alto. El Señor quería mostrarnos por medio de la autoconfianza que tenía Pedro, que no es suficiente tener buenas intenciones para con Él, que no es suficiente con creer que estamos preparados y estamos listos para hacer algún servicio para Él, sino que definitivamente tenemos que depender 100% de Él. ¿Sí? Y saben que es algo que me ha confrontado bastante incluso para dar este estudio, porque no sé, todos los que tenemos la oportunidad de enseñar la palabra del Señor, de ser usados por Él para predicar, para llevar su evangelio, yo creo que tenemos que pensar muy, muy bien cuánto de esto que está viviendo Pedro aquí estamos viviendo en nuestras vidas, ¿no? Y es que a veces tenemos un tinte nuestro en medio de todo, ¿no? Pero tenemos que procurar y pedirle al Señor en todo momento que Él sea el que por medio de su Espíritu Santo dirija cada palabra, dirija cada sermón, dirija cada enseñanza, y que sea lo que su Espíritu quiere mostrar, lo que recibamos como iglesia para edificación. ¿No? A manera de conclusión, quiero decirle, la primera conclusión es que en el mundo escuchamos todo el tiempo, confía en ti mismo. ¿Sí? En el mundo escuchamos que estamos plagados por todo lado de humanismo, ¿no? De confianza desbordada en nosotros mismos, ¿sí? Que debemos seguir nuestros instintos, los instintos de nuestro corazón. Pero estamos viendo aquí a la luz de la palabra que eso no es algo bíblico, ¿no?
nuestras convicciones y lo que esperamos en adelante tienen que formarse a la luz de una relación genuina con el Señor, ¿sí? De una comunión íntima con Él, de una seguridad que solamente trae su palabra y su espíritu en nuestros corazones para crecimiento y para fortalecimiento en Él, ¿sí? No podemos basarnos en filosofías centradas en nosotros mismos, en humanismo, en emocionalismo. No, nuestras vidas no pueden estar allí basadas. Incluso nuestro credo, nuestra forma de creer la palabra del Señor tampoco puede tener tinte humanista ni emocionalista, ¿sí? Tenemos que ver su verdad y crear convicciones en nosotros que se basen 100% en lo que es bíblico, en lo que es su palabra, ¿sí? Cuidemos de nuestras emociones, ¿sí? Cuidemos de que esas emociones no nos lleven a creernos más de lo que somos delante del Señor. Que nuestras emociones sean controladas por el conocimiento del Señor a través de su palabra. Que nuestras emociones estén centradas en la verdad, no en un chispazo fugaz sin convicción de lo que creemos que somos. Pidamos mayor dirección del Espíritu Santo y tengamos mayor comunión con Él, para cada día reflejar lo que el Señor quiere que reflejemos con nuestras vidas. Y algo muy importante, y con esto quiero terminar, no olvidemos nuestra fragilidad, no olvidemos nuestra falibilidad, nuestra falla, no olvidemos que somos pecadores, no lo olvidemos nunca, ¿sí? No olvidemos nuestra debilidad, porque eso es lo que nos hace aferrarnos más al Señor. Y eso es lo que nos hace saber que tenemos que estar con Él. Eso es lo que nos hace no sentirnos autosuficientes, ¿sí? Eso es lo que nos hace ahora tener una esperanza con Él. Y quiero que leamos 2 Corintios 12:10 nuevamente y que se lleve eso en su corazón, ¿no? Podemos leer desde el 9. Desde el 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, el aguijón de la carne de Pablo, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando somos débiles, somos fuertes en el Señor. Cuando nos sentimos fuertes, nos envanecemos en nuestro orgullo y creemos que somos autosuficientes. ¿Qué tal si te pones de pie y vamos a orar al Señor? Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por esta enseñanza, Señor, que tienes para nosotros esta noche, Señor, por medio de la vida de Pedro, Señor. Gracias porque, Señor, queremos en cada momento pedirte, Señor, que seas tú exaltado en medio de nuestras debilidades, Señor. Que podamos, Señor, ver nuestras debilidades como una dependencia completa, Señor, a ti, de ti, Señor. Ayúdanos cada día a poner, Señor, nuestra mirada en ti, a dejarte obrar en nuestro corazón por medio de todas las situaciones, Dios, que permites, por medio de las pruebas, Señor. Que refines, Señor, nuestra fe y que nos ayudes a crecer, Señor, en ti. Ayúdanos en cada momento, Señor, a atesorar tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y a procurar, Dios, ponerla por obra, Señor, ponerla en práctica en cada uno de nuestros días, Señor. Ayúdanos a no depender, a no mirarnos nosotros mismos, Señor, como autosuficientes, sino a depender completamente, Señor, de ti. Que seas tú guiando, Señor, nuestros pasos
Que seas tú guiando, Señor, nuestro camino en todo momento, Señor. Y que nosotros podamos descansar, Señor, porque en mejores manos no podemos estar. Te rogamos, Señor, que nos llenes con tu Espíritu Santo y que conforme a tu gracia, tu amor y tu misericordia, Señor, seas usándonos, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Señor, para tu gloria. Queremos ser esas herramientas útiles en tus manos, pero útiles, Señor, a tu manera, Dios. No queremos que nada de lo que somos, Señor, se interponga, Dios, en el uso que quieres darnos. Ayúdanos cada día, Señor, a enfocarnos en ti únicamente, Señor, y que por medio de todo lo que nos das y de tu voluntad, Señor, concretamente nosotros nos uses para ti, Señor. Queremos rogarte también ahora por el regreso a nuestros hogares, Señor, para que nos guardes, para que nos bendigas, llévanos con bien. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Una feliz noche.